Fue George Bernard Shaw, el eminente comediógrafo y grandísimo crítico musical, el que escribió que Puccini era el continuador más legítimo, el heredero, en definitiva, directo de Verdi. Pero no solamente por la belleza de su música, sino sobre todo por su capacidad dramática, por ese hecho característico de la música teatral de Puccini, de que todo cuanto sucede en escena tenga su perfecto correlato con la música que está sonando en ese momento y al revés. Es una especie de mecanismo de doble sentido de la mayor contundencia y eficacia dramática. Puccini no fue un creador de lenguaje, pero sí fue un hombre de extraordinaria sensibilidad y que tenía una especial capacidad de darse cuenta de las novedades que iban surgiendo musicalmente hablando en el terreno de la armonía, de la instrumentación, e incorporarlas inmediatamente a su propio estilo, configurando un estilo, eso sí, absolutamente personal, absolutamente inconfundible y desde luego, como decíamos hace un instante, de la más absoluta eficacia dramática. El comienzo de Tosca yo creo que es un ejemplo verdaderamente cualificado de ese efecto. La obra comienza con 3 acordes. De esos 3 acordes, el segundo y el tercero están a distancia de tritono, que es la distancia inasumible desde el punto de vista de la gramática tonal. Entonces, nada más comenzar la obra, oímos 3 acordes de una gran violencia, por la manera en fortísimo, por la manera en cómo están orquestados, y se produce una inmediata desorientación armónica. No sabemos en qué tonalidad está ni en qué tonalidad va a evolucionar el discurso. Es decir, nada más comenzar la obra se produce un efecto de pérdida de coordenadas, de pérdida de, por así decir, de perder pie en el sentido armónico de la obra. Esto podría pensarse que es un efecto, pero no es simplemente un coup de teatro, no es simplemente un efecto de sorpresa, porque luego ya más adelante comprobaremos que es que ese conjunto de esos 3 acordes, que no es un tema melódico, no se pueden cantar, es un tema puramente armónico, un poco como pasará luego con el tema de los enigmas en Turandot, es un tema puramente armónico, es el que está en relación con el personaje de Scarpia, y Scarpia es el jefe de la policía política, es un auténtico sádico, es un criminal que ha instaurado una especie de dictadura y de régimen de terror en la Roma, en la época en que se desarrolla la ópera. Y claro, entonces realmente eso es lo característico de un régimen de terror, que nunca se sabe qué es lo que puede suceder, y que puede suceder literalmente cualquier cosa. De manera que ese conjunto de 3 acordes no es solamente un efecto teatral, que lo es sobre todo otra cosa mucho más importante, una verdadera metáfora del terror político ligado a la idea de la dictadura. Esa es precisamente la sutileza y la fuerza y la inventiva de la música teatral de Puccini. Tosca es la segunda ópera de lo que se ha llamado el tríptico verista. La primera sería Bohème y la tercera sería Butterfly, que son las colaboraciones de Puccini con 2 grandes libretistas del momento, Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, que era por otra parte Giacosa un dramaturgo importante, muy conocido en Italia, que había escrito obras para Eleonora Duse, en fin. Es, digamos que la más verista de las 3 y al mismo tiempo también curiosamente la menos verista. Es la más verista pues por el curso dramático, la urgencia del desarrollo, la violencia de los contrastes, ¿no? Las situaciones dramáticas muy exacerbadas, pero también es muy verista por la preocupación por encontrar unas localizaciones precisas. Ya se sabe que el primer acto se desarrolla precisamente en la iglesia de Santa Andrea de la Valle por la mañana, el segundo acto en el Palacio Farnesio al anochecer, el tercer acto en la terraza del Castillo de Sant'Angelo al amanecer del día siguiente. Incluso parece ser que Puccini llegó a hacer un viaje a Roma solamente para oír la sonería del campanile de Sant'Angelo, para poder tomar nota y reflejarlo en el principio del tercer acto. Todos esos son detalles veristas, pero al mismo tiempo es absolutamente antiverista, porque pudiendo hablar de su presente histórico, como lo hacen las óperas del verismo, rehúsa hacerlo. Tampoco Bohème es una obra que se sitúa en su presente histórico, sino que Puccini lo sitúa en 1800, es decir, en la época de la invasión napoleónica del norte de Italia. Y además con referencias a batallas concretas, a la batalla de Marengo y a la batalla de Alessandría, que se dio, por cierto, el 14 de junio de ese mismo año. Entonces, claro, ese aspecto de denuncia social inmediata que tienen las obras del verismo, pues lógicamente queda diluido de aquí, se recupera de otra manera diferente, pero en ese sentido es
y no es verista al mismo tiempo. Fue el propio Giacosa el que dijo una frase muy brillante comparando las dos primeras obras de eso que hemos llamado la trilogía verista, que es que mientras Bohème, decía, es poesía sin argumento, Tosca es argumento sin poesía. Y verdaderamente, si no consideramos el aspecto, digamos, peyorativo de la expresión, verdaderamente está muy bien descrita la cualidad emotiva tanto de la una como de la otra obra. La Tosca procede de una obra del mismo título de Victorien Sardou, que es un nombre que hoy sería, vamos, de no ser por Puccini, pues habría que buscarlo en los libros eruditos sobre el teatro finisecular francés, etcétera, pero que sin embargo en su época fue el dramaturgo que, vamos, que llenaba y que arrasaba en los teatros franceses, pues, concretamente parisinos del momento. Tenía 27 años, mayor que Puccini, había empezado su carrera como comediógrafo haciendo obras satíricas, pero enseguida se pasó a lo que podríamos llamar el melodrama histórico, cogiendo, por así decir, el testigo de Víctor Hugo, y ahí es donde cosechó sus éxitos más señeros. Casi todas sus obras, o una parte importante de estos melodramas al menos, están escritos para una actriz legendaria de su época, que es Sarah Bernhardt. Tosca en concreto se estrenó en el año 87 en París, y también a consecuencia de este éxito, pues luego ya el nombre de Sardou se quedó asociado a los libretos, aunque él también fue libretista de ópera, pero a los libretos de otras óperas posteriores exitosas también, como Fedora o Madame Saint-Jean de Humberto Giordano, o Los bárbaros de Camille Saint-Saëns. El caso es que el argumento, que fue acusado de plagio y demás por otros autores de la época, pero la verdad es que sus raíces están mucho más lejos, están ni más ni menos que en Medida por Medida, de Shakespeare, que a su vez está recogiendo un tema de una canción, de un romance de la Emilia Romana, ¿no? Entonces, la obra se estrenó, se hizo en Italia en el año 89, y fue Ferdinando Fontana, que era un escritor del grupo poético de la Scapigliatura, al que pertenecían también Puccini y otros músicos. También estaba Rigoboito, y estaba Alberto Franchetti, estaba Mascagni, estaba León Cavallo. Y entonces fue Ferdinando Fontana, que había sido el primer libretista de Puccini, el de Le Villi y Edgar, quien le dijo a Puccini que fuese a ver la obra, y efectivamente fue a verla en Milán, en el Teatro Filodramático, y se quedó absolutamente fascinado con ella. La representaba la propia Sarah Bernhardt, naturalmente en francés, idioma que Puccini no tenía, hombre, leía y hablaba, pero que no como para entender una obra de teatro así en primeras. Sin embargo, comprendió perfectamente todas las posibilidades dramáticas de la obra, y enseguida convenció a Ricordi para que le comprara los derechos a Sardou. Sardou no quería, porque claro, en aquel momento Puccini no era nadie musicalmente hablando, no quería cederle los derechos, tuvieron un tira y afloja considerable. Finalmente Ricordi se los compró, pero se los compró para dárselos a otro músico que entonces ya era conocido, que era Alberto Franchetti, que luego sería todavía más famoso porque hizo un Cristoforo Colombo, un Cristóbal Colón, que tuvo mucho éxito y que fue una obra de las muchas que se encargaron en la época del cuarto centenario del descubrimiento de América. Entonces, por medio, Puccini se puso a trabajar primero en Manon Lescaut. Manon Lescaut tuvo muchísimo éxito, y entonces de repente a Sardou le empezó a interesar el nombre de Puccini, porque claro, vio que era un músico más joven y que venía con muchísima fuerza. Luego a Puccini se le olvidó el asunto, hizo Bohème, y después vio una segunda representación de la obra ya en Milán en el año 95, y entonces le volvió a entrar otra vez el interés por Tosca, que había abandonado, que Franchetti estaba componiendo a medias sobre un libreto precisamente organizado por Luigi Illica, y entonces le entró otra vez la comezón de ponerse a escribir la Tosca. Total, que Ricordi tuvo que, no se sabe si con malas artes, convencer a alguno de Franchetti de que en realidad aquello no iba a tener éxito, que le dejara, que devolviera el argumento. Total, que así lo hizo, y entonces le devolvió los derechos otra vez a Puccini. Cuando Puccini se encontró con los derechos para escribir Tosca, empezó a escribir Tosca, se estrenó Bohème en París, fue Puccini a París a presentar el estreno de Tosca junto con Illica,
Sinfónica, y se fueron a ver a Sardou. Y en presencia de Sardou, de repente a Puccini le entra el temor de que él no va a ser capaz de hacer una obra como esa, porque él es un músico para lo delicado y que otras casos una música que requería una música de mucha fuerza, de mucha energía. Total, que al final fue Sardou quien tuvo que acabar convenciendo a Puccini de que se hiciera cargo de la Tosca y que nadie podría hacerlo mejor que él. Bueno, y efectivamente Puccini quería introducir por otra parte un cambio importante, quería que Tosca no muriera al final, cosa a lo que Sardou se negó completamente. Pero lo que se hizo Sardou, que desde luego de tonto no tenía nada, fue exigir que, aparte del adelanto que se le había dado por comprar los derechos, le dieran un 15% de derechos de taquilla, en lo que demostró una grandísima inteligencia, porque evidentemente Tosca, desde que se estrenó el 14 de enero de 1900, ha sido una verdadera fuente de ingresos, porque es una de las óperas más populares del repertorio. Le ayudó además el hecho de que eran unos momentos políticamente turbulentos en Italia, hubo una amenaza de bomba en el momento del estreno, y entonces todo esto creó un clima de tensión y de inquietud que de alguna manera ayudó al éxito de la obra, entre otras cosas porque es una obra profundamente anticlerical. Y claro, estrenar esa ópera en Roma, en el Teatro Costanzi, ¿verdad? Y resulta que el personaje, que es el personaje creyente, el personaje devoto, es precisamente el villano, que es Scarpia. Es un tema muy provocativo, y muy provocativo pues sobre todo en la época, ¿no? En fin, la obra fue un éxito, tuvo 20 representaciones, ese mismo año se hizo en la Scala de Milán y en 4 o 5 ciudades italianas a la vez, e incluso ese mismo año, ya después del verano, ya se estrenó en el Covent Garden de Londres, iniciando, bueno, pues una carrera absolutamente triunfal que no ha hecho sino crecer desde entonces. Aparte de otras cuestiones, es una obra importante, Tosca, porque la puesta en escena estuvo cuidadísima, trabajadísima, y podríamos casi decir que fue la primera vez dentro de la tradición italiana en que la figura del regista, del director de escena, cobra una importancia casi tan grande como la de los autores. Lo dirigió Tito Ricordi, que era el hijo de Giulio Ricordi, que era el editor y a su vez el hijo del fundador de la dinastía, ¿verdad? Y parece ser que fue una puesta en escena cuidadísima, trabajadísima, desde el punto de vista de la utilería, del attrezzo, del vestuario, de todo, buscando pues reproducir lo más fielmente posible todos los elementos históricos de la época ficcional. Incluso la actriz que lo estrenó, la cantante que lo estrenó, Ericlea Darclé, que era rumana y que había sido discípula nada menos que de Gabriel Fauré en París, fue elegida no tanto por sus cualidades vocales, que indiscutiblemente las tenía, sino también por el hecho de que al parecer era una extraordinaria actriz y que claro, requería mucho pues, de la capacidad de moverse y de, aparte de cantar, y de dar toda la consistencia dramática, teatral del personaje. Curiosamente, la obra fue muy denostada por músicos como André Messager y como Debussy, pero en cambio fue, vamos, y desde el primer momento fascinó a otros músicos que aparentemente estarían en otro registro completamente diferente, como fue Schoenberg o como fue Mahler o como, bueno, sería luego Alban Berg. Desde luego, huellas de Tosca hay en obras, pues en fin, podríamos decir la Salomé, pero podríamos decir mismísimo Wojciech, incluso podríamos hablar hasta de Peter Grimes. Es curioso porque en ese sentido es la obra de Puccini menos lírica, solamente tiene 3 momentos de expansión lírica y ninguno pasa de 35 compases, que son el aria de tenor del primer acto, el Visidarte del segundo y el Adiós a la vida del tercero, y sin embargo esos 3 momentos de alguna manera capitalizan toda la fuerza expresiva de la obra, y es porque si pensamos en el último caso, en el Adiós a la vida, el tema del Adiós a la vida se está escuchando en la orquesta desde que se levanta el telón, y cuando por fin comparece el personaje y canta el aria, es la orquesta quien presenta el tema y ya finalmente es la voz del tenor la que asume ese tema que venimos escuchando y entonces naturalmente condensa dentro de su canto toda la fuerza expresiva, no ya de la propia melodía en sí, que es inolvidable, bellísima, en fin, como todas las melodías de Puccini, vamos, sino sobre todo el peso emotivo y dramático que ha ido creando la orquesta previamente. Son rasgos, por parte de Puccini, pues de una sabiduría y de una habilidad extrema, como lo es, siendo, como se trata también de la obra más wagneriana de Puccini, porque es la que más leitmotiv tiene, la que los utiliza de una manera menos wagneriana,
porque estos leitmotivs no se desarrollan en el sentido musical tradicional, sino que son como especie de índices, podríamos decir, icónicos. Por ejemplo, el tema de Angelotti, que entra en escena, pues eso como fugitivo, y que es un tema en síncopas, es cortísimo y aparece siempre que se refieren a Angelotti en la conversación a lo largo de la obra, de manera que es casi como una sobreimpresión. En definitiva, Puccini lo que está creando aquí es, in nuce, cuando todavía no existe, una genuina dramaturgia fílmica, y en ese sentido puede decirse que toda la urgencia, toda la fuerza expresiva y toda la direccionalidad que tiene Tosca proceden ni más ni menos que de esa cualidad de ser una verdadera película, pero una película convertida en música. La puesta en escena que se ve en esta ocasión es la del año 2004 de este mismo teatro, que ha sido representada ya en una, veintena de ocasiones y que ha sido dirigida por Núria Espert.